Nadie esperaba que todo comenzara por un simple billete de $1, un papel gastado que apenas se sostenía entre los pequeños dedos de la niña rubia de ojos claros. La delicadeza de su rostro contrastaba dramáticamente con la voz dura que la rodeó frente a todos en el supermercado. Marina Delgado, la mujer rubia de apariencia impecable, levantó el billete como si exhibiera una prueba indiscutible ante los curiosos que se habían detenido a observar la escena. Sin bajar el tono de voz, proclamó con autoridad que la niña había robado. No fue simplemente un regaño, fue el tipo de condena pública que transforma a los espectadores casuales en jueces implacables. El pasillo estrecho del supermercado, La Esperanza, se llenó de miradas penetrantes, susurros maliciosos y voces que se deslizaban entre los estantes como serpientes venenosas. La palabra robo fue repetida con deleite morboso por bocas hambrientas de escándalo, y la pequeña Sofía, paralizada por la humillación, apretó firmemente el bolsillo de su abrigo, donde habitualmente guardaba un botón antiguo. Ese botón era una reliquia preciosa, el último recuerdo tangible de Elena Morales, su madre biológica, quien ahora solo existía en fotografías de luz suave y sonrisas eternas. Elena siempre había sido evocada como sinónimo de afecto y ternura infinita, nunca como la ausencia dolorosa que realmente representaba en el corazón de Sofía. Marina, sin embargo, insistió en su acusación con una determinación férrea que helaba la sangre. Lo que siguió fue una especie de linchamiento social que destruyó la reputación de una niña inocente. Sofía se convirtió instantáneamente en el tema de conversación maliciosa en bocas ajenas, motivo de mensajes ásperos en el grupo de padres de la escuela y fuente de desconfianza generalizada en todo el vecindario. Las lágrimas amenazaron con brotar de los ojos cristalinos de Sofía, pero la niña luchó contra ellas con una dignidad que sorprendía para su corta edad. Sus pequeñas manos temblaron ligeramente mientras mantenía la mirada fija en el suelo, sintiendo el peso aplastante de todas esas miradas acusadoras que la juzgaban sin piedad. Marina continuó su diatriba con una pasión que rayaba en lo obsesivo. Sus palabras cortantes llenaron el aire del supermercado como dagas afiladas, cada sílaba diseñada para herir y humillar. La mujer parecía alimentarse de la atención que había logrado capturar, como si la destrucción pública de una niña fuera su momento de gloria personal. «Esta niña es una ladrona», declaró Marina con voz estridente, sosteniendo el billete arrugado como si fuera evidencia irrefutable en un tribunal. «La vi claramente meter la mano donde no debía. No puedo tolerar esta falta de respeto en mi propia casa». Los murmullos se intensificaron como un coro griego anunciando una tragedia. Las señoras mayores que hacían sus compras vespertinas se acercaron discretamente, fingiendo examinar productos mientras sus oídos se afinaban para capturar cada detalle del escándalo. Los empleados del supermercado intercambiaron miradas incómodas, sin saber cómo intervenir en tan delicada situación familiar. Sofía sintió como si el mundo entero se hubiera vuelto en su contra. El aire del supermercado se volvió denso y asfixiante, cargado de acusaciones y juicios prematuros. Su pequeño corazón latía tan fuerte que temió que todos pudieran escucharlo resonar en sus oídos como tambores de guerra. La niña recordó vívidamente las palabras que su madre biológica solía susurrarle antes de dormir. «Sofía, mi amor, siempre mantén la cabeza en alto, sin importar lo que digan los demás. La verdad tiene una manera especial de brillar, incluso en los momentos más oscuros». Pero en ese momento, rodeada de hostilidad y humillación pública, esas palabras parecían ecos lejanos de un mundo que ya no existía. Marina no se contentó con la acusación inicial. Como un depredador que ha saboreado la sangre de su presa, intensificó su ataque con una crueldad calculada que dejaba sin aliento a los presentes. Comenzó a enumerar supuestas transgresiones anteriores de Sofía, tejiendo una narrativa de rebeldía y desagradecimiento que pintaba a la niña como una delincuente en formación. «Esta no es la primera vez», exclamó Marina, gesticulando dramáticamente. «En casa siempre encuentro cosas fuera de lugar, dinero que desaparece misteriosamente.
He sido demasiado paciente con esta situación, pero ya no más. Cada palabra era como una bofetada invisible que golpeaba el alma de Sofía. La niña sintió como si estuviera siendo despojada no solo de su dignidad, sino de su misma identidad. Los susurros a su alrededor se intensificaron, creando una sinfonía de condenación que resonaba en cada rincón del supermercado. Fue entonces cuando la atmósfera del lugar cambió sutilmente. Un hombre rubio de apariencia distinguida, con cejas claras y pasos mesurados, apareció en el pasillo como una figura emergiendo de la bruma. No llegó con aspavientos ni con sonrisa preparada, sino con la calma serena de quien comprende la gravedad de la situación. Gabriel Mendoza se acercó al mostrador de frutas con movimientos calculados, pidió una manzana roja y observó la escena con ojos analíticos que no perdían detalle. A primera vista, parecía simplemente otro cliente más del supermercado, hasta que ofreció a Marina un saludo cortés que captó la atención de todos los presentes. Sin desviar su mirada penetrante de Sofía, Gabriel habló con una voz que cortó el aire como una espada de justicia. «Disculpe, señora, pero he observado toda esta situación desarrollarse desde el principio, mucho antes del primer dedo acusador. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo». Marina levantó una ceja, claramente molesta por la interrupción de su espectáculo público, mientras Gabriel continuaba con una calma que contrastaba dramáticamente con la histeria del momento. «Debo decirle», prosiguió Gabriel con una serenidad que comandaba respeto, «que ese billete no salió del bolsillo de la niña. Yo mismo lo vi caer desde debajo de una caja de cereales cuando alguien chocó accidentalmente con un carrito de compras hace unos minutos». Las palabras de Gabriel cayeron sobre la multitud como una bomba de verdad que amenazaba con destruir la narrativa cuidadosamente construida por Marina. Los murmullos cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio expectante que hacía eco en todo el supermercado como el preludio de una tormenta. Marina Delgado sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse traicioneramente. La firmeza que había demostrado momentos antes se tambaleó ligeramente, pero su orgullo herido la impulsó a contraatacar con una ferocidad que sorprendió incluso a los espectadores más experimentados en dramas familiares. «No necesitamos la interferencia de extraños», replicó Marina con voz cortante, sus ojos verdes brillando con una intensidad peligrosa. «Conozco perfectamente a esta niña y sus hábitos. Todo esto es parte de un patrón de comportamiento que he estado observando durante meses». Gabriel mantuvo su postura serena, como un faro de calma en medio de la tormenta emocional que Marina había desatado. Con la paciencia de un diplomático experimentado, sugirió algo que hizo que el corazón de todos los presentes se acelerara. «Quizás deberíamos revisar las cámaras de seguridad del establecimiento. Esa pequeña cámara del techo, tan discreta que casi todos la olvidan, podría revelar exactamente lo que ocurrió». Fue en ese instante preciso cuando se produjo la primera gran revelación que cambiaría el curso de toda la historia. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso el zumbido de los refrigeradores del supermercado parecía ensordecedor. Marina cruzó los brazos defensivamente, pero por primera vez desde que comenzó su acusación, no se atrevió a retroceder públicamente. Don Carlos Herrera, el dueño del supermercado La Esperanza, había estado observando la situación desde la distancia, claramente incómodo con el drama que se desarrollaba en su establecimiento. Un hombre de edad mediana con bigote cano y expresión paternal había construido su negocio sobre la base de la confianza comunitaria, y escenas como esta amenazaban la reputación que tanto le había costado forjar. Cuando Gabriel sugirió revisar las cámaras, don Carlos se acercó lentamente, sus zapatos resonando sobre el piso de cerámica como pasos que marchaban hacia el destino. «Si eso ayuda a aclarar la situación», murmuró con voz grave, «podemos revisar las grabaciones de seguridad». Mientras esperaban a que las imágenes fueran recuperadas, Gabriel se agachó hasta quedar a la altura de Sofía, quien había permanecido en silencio como una estatua de mármol, absorbiendo cada palabra del intercambio que decidía su destino. Sus ojos azules,
del mismo color que los de su difunta madre, reflejaban una mezcla de esperanza y terror que partía el corazón. ¿Ese dólar significa algo especial para ti?, preguntó Gabriel con una delicadeza que contrastaba dramáticamente con la brutalidad emocional que Sofía había soportado momentos antes. La niña, que hasta ese momento había tragado la humillación como quien traga lluvia helada, encontró finalmente su voz. Con palabras entrecortadas por la emoción contenida, comenzó a relatar una historia que tocó fibras profundas en el corazón de todos los presentes. «Tengo la costumbre de guardar billetes y monedas extranjeras», murmuró Sofía, su voz apenas audible por encima del murmullo de la multitud. «Son las únicas cosas diferentes que, de vez en cuando, aparecen en casa. En el fondo de mi armario hay una pequeña caja de zapatos con recuerdos especiales». Sus palabras fluyeron como un río que finalmente encuentra su cauce después de estar represado durante mucho tiempo. Dentro de esa caja, entre postales descoloridas y un mechón de cabello atado con un lazo desgastado, guardo un dólar antiguo que mi mamá biológica me dio en un día soleado, poco antes de... La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero reunió fuerzas para continuar. No era el mismo dólar que me están atribuyendo, claro, pero para mí la palabra dólar está hecha de memoria y promesas. Cada vez que veo uno, recuerdo sus manos suaves poniéndolo en las mías y diciéndome que un día podríamos viajar juntas a lugares lejanos. Gabriela sintió con un gesto de comprensión profunda, como quien reconoce un territorio íntimo y sagrado que debe ser respetado a toda costa. La ternura en sus ojos era evidente para cualquiera que se tomara el tiempo de observar, y por primera vez desde que comenzó la confrontación, algunos de los espectadores comenzaron a cuestionar la narrativa que Marina había tejido con tanta pasión. Cuando finalmente llegaron las imágenes de las cámaras de seguridad, todos se reunieron alrededor del pequeño monitor que don Carlos había traído desde su oficina. La pantalla parpadeó durante unos segundos antes de mostrar una imagen granulada pero clara del pasillo donde había ocurrido el incidente. Lo que revelaron las grabaciones fue la segunda gran conmoción de la tarde. No había registro alguno de Sofía metiendo la mano en lugar indebido. Lo que las cámaras capturaron con claridad meridiana era la imagen del billete deslizándose silenciosamente desde la cartera de alguien que se había distraído momentáneamente, cayendo al suelo donde permaneció hasta que la confusión se levantó como una tormenta devastadora. El impacto de esta revelación fue inmediato y palpable. Varios de los espectadores intercambiaron miradas significativas, mientras que otros comenzaron a murmurar disculpas avergonzadas por haber juzgado tan precipitadamente a una niña inocente. Sin embargo, Marina Delgado no cedió terreno fácilmente. Como un animal acorralado que lucha por su supervivencia, intensificó su ataque con una desesperación que rayaba en lo obsesivo. «Los fragmentos de video pueden engañar», exclamó con voz estridente. Esta niña ya había dado señales anteriores de comportamiento problemático. Con la precisión de un fiscal experimentado, Marina comenzó a sacar a relucir historias del pasado, errores infantiles transformados mágicamente en acusaciones monumentales. Cada anécdota era cuidadosamente exagerada y presentada como evidencia de un patrón criminal en desarrollo. «La he encontrado revisando mis cajones sin permiso», continuó Marina, su voz subiendo de volumen con cada palabra. «Dinero que desaparece misteriosamente de mi cartera. Llamó a esta ingrata, le di comida y techo en intercambio por respeto, y así me paga». Las palabras de Marina fueron como armas pulidas, diseñadas para cortar profundamente y dejar cicatrices permanentes. En ese momento crucial, Gabriel parpadeó más lentamente, como quien pesa cuidadosamente su próximo movimiento antes de ejecutarlo. La tensión en el aire era tan densa que se podría haber cortado con un cuchillo. Cuando Gabriel finalmente habló, su voz mantuvo la misma calma inquebrantable que había demostrado desde el principio, pero había una firmeza de acero en sus palabras que hizo que todos prestaran atención inmediata. «Lo que estoy presenciando aquí no es disciplina», declaró con una autoridad que comandaba respeto inmediato. «Esto
Es un castigo que se alimenta de humillación pública, y eso es completamente inaceptable. El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Marina sintió como si hubiera sido abofeteada públicamente, mientras que Sofía levantó la mirada por primera vez en varios minutos, encontrando en los ojos de Gabriel una comprensión y protección que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Los espectadores comenzaron a dispersarse lentamente, algunos claramente incómodos con lo que habían presenciado, otros murmurando entre ellos sobre la injusticia que habían observado. El drama que había comenzado como entretenimiento morboso se había transformado en una lección dolorosa sobre los peligros de los juicios precipitados. Don Carlos se aclaró la garganta nerviosamente, claramente ansioso por restaurar la normalidad en su establecimiento. «Creo que esta situación ya se ha aclarado lo suficiente», murmuró, aunque sus ojos permanecían fijos en Marina con una expresión que mezclaba desaprobación y compasión. Pero Gabriel no había terminado. Con la precisión de un estratega experimentado, pidió permiso para presentar algo que nadie había anticipado. Con movimientos deliberados que captaron la atención de todos los presentes, Gabriel extrajo cuidadosamente de su chaqueta una carta doblada, cuyo papel amarillento y bordes desgastados sugerían años de cuidadosa preservación. La tinta había resistido el paso del tiempo con una tenacidad que parecía reflejar la importancia del mensaje que contenía. «Esta no es una carta cualquiera», anunció Gabriel con una solemnidad que hizo que el aire del supermercado se volviera espeso de expectación. «Es una nota que fue guardada durante mucho tiempo por alguien que estimaba profundamente a Elena Morales, la madre biológica de Sofía». El nombre de Elena cayó sobre la multitud como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas de emoción que se extendieron por todo el establecimiento. Sofía sintió como si su corazón se hubiera detenido momentáneamente, mientras que Marina apretó los puños con una fuerza que blanqueó sus nudillos. Gabriel desplegó la carta con la reverencia de quien maneja una reliquia sagrada. Este papel contiene un recuerdo simple pero profundo. Elena, en vida, había elegido un lugar especial en el cuarto de Sofía para esconder pequeños tesoros. No lo hacía para incitar a la niña a acumular posesiones materiales, sino para enseñarle a valorar las memorias y mantener viva la conexión con aquellos que amamos. Las palabras de Gabriel resonaron en el corazón de Sofía como una melodía olvidada que súbitamente regresa a la memoria. La niña recordó vívidamente esos momentos mágicos cuando su madre le mostraba el pequeño rincón secreto detrás de su armario, donde guardaban juntas tesoros que solo ellas dos comprendían: una moneda brillante, una pluma de pájaro, fotografías de lugares lejanos y sueños susurrados al oído. Marina torció los labios en una expresión de desdén calculado, como si las emociones fueran mercancías baratas que no merecían su consideración. «Las memorias no limpian bolsillos ni pagan cuentas», exclamó con una frialdad que heló la sangre de los presentes. «Esta niña necesita aprender a vivir en el mundo real, no en fantasías del pasado». Pero Gabriel no se dejó intimidar por la hostilidad de Marina. Con una paciencia que parecía inagotable, sugirió algo que cambiaría la dinámica de toda la situación. «Propongo que este episodio sea llevado a casa con una perspectiva completamente diferente. Es hora de revelar a Sofía el respeto que hasta ahora le ha sido negado». Fue entonces cuando se produjo una revelación que nadie había anticipado. Don Carlos, quien había permanecido relativamente silencioso durante la mayor parte de la confrontación, se aclaró la garganta con evidente nerviosismo. Sus ojos evitaron el contacto directo con Marina mientras revelaba información que alteraría completamente la percepción de todos sobre lo ocurrido. «Debo confesar algo», murmuró don Carlos con voz temblorosa. «La señora Marina estuvo aquí más temprano en el día, discutiendo acaloradamente sobre un precio mal registrado en su factura anterior. Durante esa conversación, escuché claramente el sonido de un billete cayendo en la prisa del pago. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo que el zumbido de las luces fluorescentes del supermercado pareció ensordecedor.
Marina palideció visiblemente, sus mejillas perdiendo el color rosado que el maquillaje había intentado preservar. En ese momento, no le di importancia, continuó don Carlos, ganando confianza con cada palabra. Pero ahora que veo toda esta situación, no sería improbable que un billete se hubiera separado de su cartera durante aquella discusión acalorada. Este detalle reordenó todas las piezas del rompecabezas ante los ojos de los espectadores menos obstinados. Algunos de los presentes intercambiaron miradas significativas, mientras que otros comenzaron a murmurar entre ellos sobre las implicaciones de esta nueva información. Marina elevó el mentón con una arrogancia que parecía más defensiva que genuina. Fue entonces, en un gesto que parecía inocente, pero que resultaría ser su error más grande, cuando cometió el desliz que revelaría su verdadera naturaleza ante todos los presentes. «Esta niña es un problema constante», declaró con voz estridente, sin darse cuenta de que cada palabra estaba siendo absorbida por oídos cada vez más críticos. «Necesita una corrección severa que yo, como su madre responsable, estoy aquí para imponer». Las palabras «madre responsable» resonaron en el aire como una nota falsa en una sinfonía perfecta. Gabriel levantó una ceja, su expresión manteniéndose serena, pero sus ojos reflejando una comprensión más profunda de la situación que se desarrollaba ante él. «Disculpe», intervino Gabriel con una gravedad educada que alteró inmediatamente la temperatura emocional del ambiente, «pero debo presentarme adecuadamente». Con movimientos calculados, Gabriel extrajo una tarjeta de presentación de su billetera de cuero italiano. «Soy Gabriel Mendoza, director ejecutivo de Mendoza y Asociados, una empresa que se especializa en iniciativas educativas y culturales locales. Tenemos un historial extenso de apoyo a escuelas y programas comunitarios en esta zona». La revelación de la identidad de Gabriel cayó sobre la multitud como una bomba de información que cambiaba completamente la dinámica del poder en la situación. Marina sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse traicioneramente, mientras que varios de los espectadores reconocieron inmediatamente el nombre de la empresa y su reputación en la comunidad. Como alguien con recursos considerables y conexiones en la comunidad educativa, continuó Gabriel, con una calma que contrastaba dramáticamente con la tensión creciente. «Ya debo expresar mi preocupación por la injusticia que he presenciado aquí esta tarde». No lo dijo con amenaza directa, sino con una gravedad educada que llevaba consigo el peso de las consecuencias potenciales. Era el tipo de declaración que podía abrir puertas o cerrarlas permanentemente, dependiendo de cómo se manejara la situación a partir de ese momento. Marina sintió un escalofrío de comprensión recorrer su espina dorsal. La realización de que había estado confrontando no solo a un extraño bien intencionado, sino a una figura influyente en la comunidad, comenzó a penetrar su conciencia como agua helada. «Tengo la capacidad», prosiguió Gabriel con la misma serenidad inquebrantable, «de hacer que esta injusticia sea conocida por las autoridades escolares apropiadas, así como por las organizaciones comunitarias que se preocupan por el bienestar de los niños». El peso de estas palabras se asentó sobre Marina como una manta pesada. Por primera vez desde que comenzó su acusación pública, se encontró sin una respuesta inmediata. Su lengua, usualmente ágil, tropezando con la magnitud de las implicaciones que enfrentaba. Sofía observó este intercambio con ojos cada vez más esperanzados. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, alguien había aparecido no solo para defenderla, sino para darle voz a la injusticia que había estado sufriendo en silencio. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la confrontación finalmente comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio más que de humillación. Los espectadores que quedaban en el supermercado comenzaron a moverse incómodamente, algunos claramente avergonzados por haber participado en el juicio precipitado de una niña inocente. El drama que había comenzado como entretenimiento morboso se había transformado en una lección moral que dejaba a todos reflexionando sobre sus propias acciones y prejuicios. Don Carlos se acercó discretamente a Gabriel, claramente impresionado por la manera profesional
y compasiva en que había manejado una situación tan delicada. «Señor Mendoza», murmuró, «si hay algo que mi establecimiento puede hacer para ayudar a rectificar esta situación, por favor, no dude en decírmelo». Gabriela sintió agradecidamente, pero su atención principal permanecía enfocada en Sofía, quien había comenzado a mostrar signos de la fortaleza interior que había heredado de su madre biológica. La niña se había irguido ligeramente, como una flor que finalmente recibe la luz del sol después de días de sombra. «Creo», declaró Gabriel con una finalidad que señalaba el cierre de esta fase de la confrontación, «que es hora de que todos reconsideremos no solo lo que hemos presenciado aquí, sino también cómo tratamos a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad». Marina se encontró atrapada en una situación que había escalado mucho más allá de su control inicial, enfrentando no solo la evidencia de su error, sino también las consecuencias sociales y potencialmente profesionales de sus acciones precipitadas. A partir de ese momento crucial, la historia no se retiró discretamente al ámbito privado del hogar, sino que se extendió por toda la comunidad como una mancha de tinta en papel absorbente. En la escuela primaria y Simón Bolívar, Sofía sintió el peso aplastante de las versiones distorsionadas que corrían por los pasillos como veneno líquido. La noticia de que fue atrapada con $1 se deslizó por los corredores escolares, adquiriendo vida propia y creciendo con cada repetición hasta convertirse en una leyenda urbana que otorgaba a pasos humanos lo que las cámaras de seguridad habían negado categóricamente. Los niños, con esa crueldad inocente que caracteriza la infancia, susurraban y señalaban cuando Sofía pasaba, creando un ambiente de aislamiento que la niña nunca había experimentado antes. Marina, decidida a mantener su veredicto informal a toda costa, multiplicó las versiones en grupos de mensajes de WhatsApp de madres del vecindario, reforzando incansablemente la narrativa de que donde hay humo, hay fuego. Sus dedos volaban sobre la pantalla del teléfono con una urgencia obsesiva, distribuyendo su versión de los eventos como semillas venenosas en tierra fértil. Cada mensaje era cuidadosamente construido para maximizar el impacto emocional. «Queridas mamás, después de lo que pasó en el supermercado, creo que todas debemos estar muy atentas. Los niños pueden ser muy astutos cuando quieren algo. Madres unidas, cuidemos nuestros hijos». Fue en este clima de hostilidad creciente cuando surgió la primera luz de esperanza desde una fuente completamente inesperada. La profesora Carmen Valdés, una mujer rubia de una suavidad que no necesitaba gritar para comandar respeto, había estado observando el cambio dramático en el comportamiento de Sofía durante las últimas semanas. Carmen era el tipo de educadora que veía más allá de las palabras y se fijaba en los silencios, que leía entre líneas las historias que los niños no se atrevían a contar. Sus 30 años de experiencia le habían enseñado que cuando un niño brillante y participativo súbitamente se vuelve retraído y silencioso, siempre hay una historia más profunda esperando ser descubierta. Después de clases, en la tranquilidad del aula vacía donde solo el sonido del reloj de pared marcaba el paso del tiempo, Carmen se acercó delicadamente a Sofía. «Pequeña», murmuró con una voz que destilaba comprensión maternal, «¿te gustaría traer mañana tu caja de recuerdos especiales? Me gustaría conocer mejor las cosas que son importantes para ti». Sofía levantó la mirada, sorprendida por la gentileza inesperada en un mundo que súbitamente se había vuelto hostil. Sus ojos azules, del mismo color que los de su difunta madre, reflejaron una mezcla de esperanza cautelosa y gratitud que partía el corazón. Al día siguiente, con las manos temblorosas de emoción y nerviosismo, Sofía trajo su tesoro más preciado, una pequeña caja de zapatos forrada con papel de regalo descolorido, donde guardaba los fragmentos tangibles de su conexión con Elena. Carmen había extendido una invitación especial a Gabriel, quien había aceptado con la discreción de alguien que comprende la delicadeza de las situaciones familiares complejas. En la intimidad del aula, con la luz dorada de la tarde filtrándose a través de las ventanas,
Carmen abrió la caja con el cuidado reverencial de una bibliotecaria manejando manuscritos antiguos. Lo que encontró allí cambiaría para siempre su comprensión de la situación que Sofía había estado enfrentando. Dentro de la caja, cuidadosamente preservados como reliquias sagradas, estaban el dólar antiguo doblado con precisión al lado del mechón de cabello de Elena, atado con un lazo desgastado, el cartón postal con la esquina arrugada que mostraba un paisaje de montañas nevadas y algo que nadie había anticipado. Un cuaderno de dibujo que contenía la séptima revelación más impactante de toda la historia. Carmen abrió el cuaderno con manos delicadas y se encontró cara a cara con una precisión artística que le quitó el aliento. Sofía había dibujado la escena del supermercado con una exactitud fotográfica que capturaba no solo los detalles físicos, sino también las emociones palpables de cada participante. Las sombras del corredor del supermercado estaban meticulosamente representadas. La mano alzada de Marina, sosteniendo el billete como una acusación materializada. La postura tranquila de Gabriel con la manzana en la mano. Todo estaba allí, traducido en líneas limpias y sombreados, realizados con grafite que revelaban un talento artístico extraordinario. Pero lo que más impactó a Carmen no fue la habilidad técnica, sino la comprensión emocional que cada trazo revelaba. Sofía había capturado la esencia de cada persona en la escena. La rigidez autoritaria de Marina, la serenidad protectora de Gabriel, la vulnerabilidad de su propia postura. El cuaderno no era simplemente un escape de la realidad, era un testimonio visual poderoso que documentaba la injusticia que había sufrido. «Sofía», susurró Carmen con voz entrecortada por la emoción, «estos dibujos son extraordinarios. ¿Estarías dispuesta a mostrarlos al consejo escolar? Creo que podrían ayudar a muchas personas a comprender mejor lo que realmente ocurrió». Gabriel, quien había permanecido respetuosamente silencioso durante este descubrimiento, se acercó para examinar los dibujos con ojos profesionales. Como director de una empresa que apoyaba iniciativas artísticas locales, reconoció inmediatamente no solo el talento natural, sino también el potencial terapéutico y educativo de esas obras. Fue entonces cuando Gabriel reveló algo que había mantenido en secreto desde su primera aparición en el supermercado, una revelación que constituiría el verdadero clímax emocional de toda la historia. Él había conocido personalmente a Elena Morales años antes, durante un curso abierto de artes visuales que su empresa había patrocinado en el Centro Cultural de la comunidad. «No éramos íntimos», explicó Gabriel con una voz cargada de nostalgia auténtica, «pero recuerdo vívidamente la manera especial en que Elena hablaba de su hija. Su amor por Sofía iluminaba literalmente toda la sala de clases cuando mencionaba su nombre». Gabriel pausó, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la atmósfera cargada de emoción del aula. «Elena me contó en esa época sobre su hábito especial de guardar símbolos de esperanza para Sofía, pequeños objetos que ayudarían a construir un sentido de continuidad y pertenencia que trascendiera las dificultades temporales». Esta revelación golpeó a Carmen como un rayo de comprensión. Súbitamente, todos los elementos disparatados de la historia comenzaron a encajar en un patrón coherente, que explicaba no solo la injusticia del supermercado, sino también la campaña sostenida de Marina para borrar la influencia de Elena de la vida de Sofía. Sofía escuchó estas palabras sobre su madre con una mezcla de alegría y dolor que la dejó sin aliento. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hablaba de Elena no como una ausencia que debía ser superada, sino como una presencia amorosa que continuaba influyendo positivamente en su desarrollo. «Por primera vez desde el supermercado», murmuró Gabriel con una gravedad que comandaba atención total, «la narrativa ha sido devuelta a su lugar de origen. Elena no era una fantasía del pasado que debía ser erradicada, era la fundación sólida sobre la cual Sofía está construyendo su identidad». Carmen tomó la iniciativa de organizar una reunión con el consejo escolar, una sesión que resultaría ser decisiva para el futuro de Sofía. La reunión se llevó a cabo en la biblioteca de la escuela, un ambiente apropiadamente silencioso y reverencial
para las revelaciones que estaban por desarrollarse. Cuando Marina fue citada para escuchar todos los testimonios y evidencias, llegó con la actitud defensiva de alguien que se sabe acorralado, pero se niega a admitir la derrota. Sus tacones resonaron sobre el piso de mármol de la biblioteca como martillazos que anunciaban una confrontación final. El director de la escuela, Dr. Roberto Sánchez, presidió la reunión con la solemnidad de un juez experimentado. Las evidencias fueron presentadas sistemáticamente. Las grabaciones del supermercado, los testimonios de don Carlos y Gabriel, y finalmente los dibujos de Sofía que documentaban visualmente toda la secuencia de eventos. Cuando todas las pruebas estuvieron sobre la mesa como cartas en un juego de póker final, la pregunta incómoda que había estado flotando en el aire finalmente fue verbalizada. ¿Por qué Marina había insistido tan vehementemente en una acusación que las evidencias contradecían tan claramente? La respuesta no emergió en palabras directas, sino que se adivinó en el entrecruzamiento de actitudes, miradas evasivas y pequeñas contradicciones que revelaron un patrón más oscuro de comportamiento controlador. El consejo escolar quedó en silencio sepulcral cuando se hizo evidente que había allí un patrón sistemático que iba mucho más allá de una simple acusación equivocada. Marina había estado ejecutando una campaña sutil pero persistente para borrar todo rastro de Elena de la vida de Sofía, un proceso que había incluido desacreditar los recuerdos, minimizar las tradiciones familiares y, finalmente, atacar el carácter mismo de la niña. Dr. Roberto Sánchez, con la experiencia de 3 décadas en educación, reconoció inmediatamente los signos de lo que los psicólogos llaman alienación emocional, un intento deliberado de separar a un niño de sus vínculos afectivos más importantes. Sus ojos grises, enmarcados por gafas de lectura, reflejaron una comprensión profesional que trascendía el caso individual para tocar principios fundamentales de bienestar infantil. «Señora Marina», declaró Dr. Sánchez con una gravedad que llenó cada rincón de la biblioteca, «las evidencias presentadas aquí sugieren un patrón de comportamiento que requiere intervención inmediata. El Consejo Escolar recomienda encarecidamente acompañamiento psicológico familiar y mediación profesional». Marina se irguió en su silla como una estatua de mármol que se niega a reconocer las grietas en su superficie. «Nadie tiene derecho a cuestionar mis métodos de crianza», exclamó con una voz que temblaba entre la indignación y el miedo. «Soy la madre de esta niña y conozco lo que es mejor para ella». Fue entonces cuando Gabriel reveló la propuesta que cambiaría el curso de la vida de Sofía para siempre. Con la calma de un estratega experimentado que ha calculado cuidadosamente cada movimiento, presentó una oferta que había estado preparando desde su primera observación del talento artístico excepcional de la niña. «Mi empresa mantiene un programa de becas artísticas para niños con talento excepcional», anunció Gabriel, extrayendo documentos oficiales de su portafolio de cuero. «Estamos preparados para ofrecer a Sofía una beca completa en nuestro atelier especializado, incluyendo materiales profesionales, tutoría personalizada y un auxilio mensual para transporte». El silencio que siguió a esta oferta fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido casi imperceptible de las luces fluorescentes de la biblioteca. Sofía sintió como si el mundo entero hubiera detenido su rotación para permitir que este momento se grabara permanentemente en su memoria. Sin embargo, continuó Gabriel con una firmeza que no admitía negociación, esta oportunidad viene con una condición no negociable: respeto absoluto a la autonomía de Sofía y a su derecho de mantener viva la memoria de su madre biológica. Marina reaccionó como si hubiera sido golpeada por un rayo. «Nadie fue consultado sobre esto», protestó, su voz subiendo peligrosamente de volumen. «Una madre es quien decide los pasos y el futuro de su hija, no extraños con buenas intenciones». Fue en ese momento crítico cuando una voz que había permanecido notablemente ausente durante toda la crisis finalmente se alzó desde el fondo de la biblioteca. Ricardo Delgado, el padre de Sofía, había estado sentado en silencio durante toda la reunión,
su rostro reflejando una lucha interna que había estado librando durante meses. Ricardo era un hombre de mediana estatura, con cabello castaño que comenzaba a mostrar hebras plateadas prematuras causadas por el estrés de navegar entre las demandas de su nueva esposa y las necesidades de su hija. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de Sofía, habían estado evitando el contacto directo durante toda la confrontación. «Basta», murmuró Ricardo, su voz apenas audible pero cargada con la autoridad de años de culpa acumulada. «Simplemente, basta ya». Se puso de pie lentamente, como un hombre que finalmente encuentra el coraje para enfrentar una verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. «No reconozco en mi hija la acusación de ladrona que se ha hecho contra ella», declaró con una voz que ganaba fuerza con cada palabra. «Me acuerdo perfectamente del dólar en la caja de recuerdos», continuó Ricardo, mirando directamente a Sofía por primera vez en semanas. «Recuerdo cómo Elena solía coleccionar pequeños objetos especiales para ti. Pequeña. Recuerdo las sonrisas que iluminaban tu rostro cuando encontrabas una nueva reliquia en tu lugar secreto». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía mientras escuchaba a su padre reconocer finalmente las tradiciones que había compartido con Elena. Era como si una parte de su identidad, que había sido negada y suprimida, finalmente fuera validada por la persona cuya aprobación más necesitaba. «Pido perdón», continuó Ricardo, su voz quebrándose ligeramente por la emoción contenida, «por haber permitido que nuestra casa se convirtiera en un lugar de desconfianza y acusaciones, por haber dejado que la memoria de tu madre fuera tratada como algo vergonzoso que debía ser escondido». Marina observó esta transformación con una mezcla de incredulidad y furia apenas contenida. El control que había ejercido cuidadosamente sobre la narrativa familiar se estaba desmoronando ante sus ojos como un castillo de naipes en una tormenta. Dr. Sánchez aprovechó este momento de vulnerabilidad emocional para proponer una solución estructurada que protegería los intereses de Sofía mientras proporcionaba un marco para la sanación familiar. «Propongo que se establezca un acuerdo formal por escrito», declaró con la autoridad de su posición, «que garantice ciertos derechos fundamentales de Sofía». Carmen, quien había permanecido como una presencia silenciosa pero suportiva durante toda la reunión, se ofreció inmediatamente para actuar como mediadora en el proceso. Su experiencia en situaciones familiares complejas la convertía en la candidata ideal para navegar las aguas turbias de las emociones conflictivas. Gabriel, demostrando una vez más su compromiso genuino con el bienestar de Sofía, se comprometió a cubrir todos los costos asociados con cualquier terapia familiar que fuera necesaria para reconstruir la confianza y establecer límites saludables dentro del hogar. Sofía, quien había estado absorbiendo silenciosamente este intercambio de adultos que decidían su destino, finalmente encontró su voz. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, articuló una petición que demostraba una madurez emocional extraordinaria para su edad. «Quiero que quede registrado por escrito», declaró con una claridad que cortó a través de todas las voces adultas, «que mis objetos de memoria son inviolables, que las historias de mi mamá Elena no serán borradas nunca más, que mi participación en el atelier será respetada sin interferencias». El silencio que siguió a estas palabras fue reverencial. Los adultos presentes se dieron cuenta de que estaban presenciando un momento de empoderamiento extraordinario. Una niña que había sido victimizada encontrando finalmente su voz y demandando el respeto que merecía. Las semanas que siguieron a esta reunión crucial fueron un período de ajustes dolorosos pero necesarios. Marina intentó recuperar su autoridad a través de tácticas laterales, imponiendo horarios imposibles, exigiendo resultados inmediatos en el atelier como si fueran calificaciones escolares, y tratando de supervisar cada aspecto de la nueva rutina de Sofía. Sin embargo, Gabriel había anticipado estas maniobras y había construido discretamente una red de apoyo que protegería a Sofía de futuras manipulaciones. Esta red incluía a Carmen como supervisora educativa,
una psicóloga especializada en mediación familiar llamada Durirai, Patricia Moreno, y una abogada experta en derechos de menores, Lix Ana María Torres. Todo este sistema de protección funcionaba dentro de los marcos legales apropiados, sin empujar a nadie hacia abismos emocionales o legales, pero proporcionando una estructura sólida que garantizaba el cumplimiento de los acuerdos establecidos. En un momento particularmente tenso, Asinati Kuntiun Ambinti Fun, cuando Marina exigió ver todos los dibujos de Sofía antes de que fueran compartidos públicamente para aprobar el contenido, el atelier le explicó claramente que su filosofía se basaba en fortalecer la expresión artística, no en controlarla o censurarla. Ricardo, encontrando finalmente su coraje paternal, apoyó esta directriz por primera vez en meses. Era como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso para redescubrir sus responsabilidades como padre protector. Con esta nueva estructura de apoyo en su lugar, Sofía comenzó a florecer de maneras que sorprendieron incluso a sus defensores más optimistas. Sus dibujos evolucionaron, mostrando una comprensión más profunda de la luz y la sombra, tanto literal como metafóricamente. Las manzanas en los nuevos dibujos de Sofía ahora tenían un brillo especial que reflejaba la luz de la esperanza recuperada. Las representaciones de billetes, cuando aparecían en su arte, ya no eran dólares acusadores ni pesos amenazantes. Se habían transformado en hojas sueltas que volaban libremente en el viento para convertirse en barcos de papel que navegaban hacia horizontes prometedores. Fue la primera vez en mucho tiempo que Sofía experimentó la levedad mágica de transformar un trauma en arte, de convertir el dolor en belleza, de alquimizar la injusticia en expresión pura. Cada trazo de su lápiz era ahora un acto de liberación. Cada sombra una declaración de independencia emocional. Cuando llegó el momento de la exposición anual del atelier Nuevo Amanecer, la historia de Sofía estaba a punto de completar su círculo de transformación más espectacular. El evento se llevó a cabo en el salón principal del Centro Cultural de la Comunidad, un espacio elegante con techos altos y paredes blancas que proporcionaban el escenario perfecto para el arte emergente. La gente llegó en ondas durante la tarde del sábado. Familias enteras, educadores, miembros de la comunidad artística local y personas que simplemente habían escuchado rumores sobre una exposición extraordinaria que no se podían perder. El ambiente bullía con la energía de la anticipación y el orgullo comunitario. Entre todas las obras expuestas, había un dibujo en particular que capturó la atención inmediata de cada visitante, deteniéndolos en seco, como si hubieran encontrado un tesoro escondido. Era la recreación meticulosa de Sofía del corredor del supermercado, pero ahora enmarcada profesionalmente y acompañada de una pequeña placa que simplemente decía: «La verdad siempre encuentra su camino, Sofía Delgado, 10 años». Las personas se congregaban en silencio reverencial frente a esta obra, absorbiendo no solo la habilidad técnica excepcional, sino también la profundidad emocional que cada línea transmitía. Los ojos de la niña en el dibujo, representados con una vulnerabilidad desgarradora, contrastaban poderosamente con la postura protectora del hombre que ofrecía una manzana. María Alejandra Vázquez, la curadora de arte profesional que había sido invitada para evaluar la exposición, se detuvo frente al dibujo durante varios minutos. Sus ojos, entrenados por décadas de experiencia en galerías internacionales, reconocieron inmediatamente algo extraordinario. Esta obra, comentó a los asistentes que se habían reunido a su alrededor, es como una balanza buscando desesperadamente su centro. Captura un momento de injusticia, transformándose en justicia, de silencio encontrando su voz. Fue durante esta exposición cuando Marina experimentó por primera vez el espejo verdadero de la percepción pública, inclinándose decisivamente en su contra. No porque alguien la hubiera señalado directamente con dedos acusadores, sino porque la imagen, anónima pero inequívocamente clara, le devolvía una pregunta que solo ella podía responder. ¿Por qué había necesitado tanto que Sofía fuera menor de lo que realmente era? La revelación llegó como una ola de autoconocimiento que la dejó sin aliento.
Por primera vez desde el incidente del supermercado, Marina se vio forzada a confrontar las motivaciones más profundas de sus acciones. La imagen en la pared era un espejo despiadado que reflejaba no solo lo que había hecho, sino también la persona en la que se había convertido. A pesar de esta confrontación visual con su propia conducta, el conflicto no desapareció mágicamente. El grupo de WhatsApp donde Marina había originalmente esparcido las acusaciones no fue corregido con la misma energía que había caracterizado la difusión original del rumor. Sofía continuó lidiando ocasionalmente con miradas enviesadas de algunos miembros de la comunidad que prefirieron aferrarse a sus prejuicios iniciales antes que aceptar la evidencia. Gabriel, reconociendo que la sanación completa requeriría un enfoque más sistémico, promovió una iniciativa educativa que trascendería el caso individual de Sofía. Organizó un programa comprensivo de educación financiera y ética para toda la escuela, diseñado específicamente para explicar conceptos de valor, propiedad, evidencia y juicio justo. La idea, explicó Gabriel al doctor Sánchez durante una reunión de planificación, no es simplemente lavar esta historia particular con un evento público. El objetivo es construir un entendimiento comunitario que prevenga futuras injusticias similares. El programa incluía talleres interactivos donde los niños aprendían sobre diferentes tipos de monedas y billetes, el concepto de evidencia versus rumor y la importancia de escuchar todas las versiones antes de formar juicios. Sofía, transformada ahora de víctima en participante activa, ayudó a seleccionar los diseños para los cuadernos educativos que se distribuyeron a todos los estudiantes. En medio de este nuevo paisaje de sanación y educación, surgió un descubrimiento que proporcionaría el cierre emocional más poderoso de toda la historia. Ricardo, mientras organizaba algunos documentos personales en preparación para las sesiones de terapia familiar, encontró en el fondo de una gaveta olvidada una grabación de voz antigua que había permanecido dormida durante años. Era una de esas grabaciones casuales que las familias hacen y luego olvidan, capturada en los primeros años de Sofía, cuando Elena todavía estaba viva y llena de sueños para el futuro de su hija. La calidad del audio era imperfecta, pero la voz de Elena era inconfundiblemente clara y cargada de amor maternal. En la grabación, Elena cantaba suavemente una canción de cuna improvisada para Sofía, quien todavía no sabía pronunciar palabras completas, pero respondía con risitas musicales que llenaban el audio de alegría pura. Al final de la canción, la voz de Elena se volvía más seria y directa, como si estuviera grabando un mensaje para el futuro. Si algún día te acusan de algo que no hiciste, mi pequeña estrella, decía Elena con una claridad profética que hizo que todos los presentes sintieran escalofríos. Permite que la verdad te alcance. Ella puede ser lenta en llegar, pero siempre conoce el camino de regreso a casa. Cuando Ricardo reprodujo esta grabación en presencia de Gabriel, Carmen y Sofía, el silencio que siguió fue sagrado. Era como si Elena hubiera estado presente en espíritu, proporcionando exactamente las palabras que su hija necesitaba escuchar en el momento más crucial de su vida. Sofía lloró, pero sus lágrimas no eran de tristeza, sino de una conexión restaurada con el amor que había temido haber perdido para siempre. Gabriel cerró los ojos por un momento, absorbiendo la confirmación de que su intervención había sido correcta desde el principio. Ricardo pidió perdón una vez más, pero esta vez sin esconderse detrás de excusas o circunstancias. Marina, quien había sido invitada a escuchar la grabación, se mantuvo sentada en el sofá con el mentón levantado, pero por primera vez su resistencia comenzó a mostrar grietas visibles. Las palabras de Elena no la atacaban directamente, pero sí desafiaban fundamentalmente la narrativa que había estado construyendo sobre el pasado. A partir de ese momento transformador, Marina comenzó un proceso gradual de cambio personal que no la convirtió en heroína overnight, pero sí la llevó hacia una comprensión más madura de sus responsabilidades. No pidió disculpas públicas espectaculares ni revirtió todos sus mensajes con la misma frecuencia que los había enviado, pero empezó a ajustar su comportamiento como una puerta desalineada que finalmente encuentra sus bisagras correctas.
La presencia constante de la doque secretra, Patricia Moreno, en la terapia familiar, la firmeza profesional de Carmen en el ambiente escolar, la serenidad inquebrantable de Gabriel como mentor y el redescubrimiento del papel paternal de Ricardo fueron moldeando gradualmente una nueva dinámica que separaba cuidado de control. El ápice emocional de toda la historia llegó con un gesto artístico que nadie había anticipado, pero que todos reconocieron como perfecto. En una mañana fresca de primavera, Sofía decidió crear su obra más ambiciosa, un dibujo en formato grande que integraría todas las figuras importantes de su historia de transformación. Por primera vez, incluyó una representación de Elena no como una memoria idealizada o una ausencia dolorosa, sino como una presencia que habitaba activamente en la construcción de su identidad. No definió el rostro con detalles específicos. En su lugar, contorneó el gesto eterno de una mano que sostiene otra mientras atraviesan juntas una calle hacia un futuro brillante. Al lado de esta figura maternal central, dibujó a Gabriel ofreciendo una manzana con la generosidad de alguien que comprende el poder transformador de los gestos simples. Y finalmente, en el fondo de la composición, representó a Marina con una postura menos rígida, la mano descansando en el pecho en una posición de reflexión, observando el camino sin intentar controlarlo. Cuando esta obra maestra fue colocada en la pared principal del atelier, el ambiente entero pareció llenarse de una energía diferente. Gabriel, al verla por primera vez, respiró profundamente con una satisfacción que trascendía el orgullo profesional. Ricardo se acercó y colocó su mano en el hombro de su hija con una ternura que había estado ausente durante demasiado tiempo. La entrada de Marina al salón fue silenciosa y se detuvo frente a la pared durante más tiempo de lo que cualquiera habría considerado confortable. Nadie habló porque no había necesidad de palabras. El dibujo era, por sí mismo, la restitución completa de una dignidad que había sido temporalmente perdida, pero nunca verdaderamente destruida. A partir de ese punto de reconciliación visual, el desenlace feliz no brotó de milagros sobrenaturales, sino de la consistencia diaria de acciones correctas. Sofía comenzó a participar en concursos estudiantiles de arte, ganando menciones honoríficas que le abrieron puertas a oportunidades que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. Gabriel cumplió su promesa de apoyo a largo plazo, expandiendo la beca para incluir no solo materiales profesionales, sino también viajes educativos a museos y galerías en ciudades cercanas. Se mantuvo presente como mentor sin convertirse en una figura sofocante, proporcionando exactamente el tipo de guía que Sofía necesitaba para desarrollar su talento. Ricardo descubrió maneras simples pero profundas de estar presente. Preparar el desayuno cada mañana, preguntar sobre los proyectos artísticos del día, aprender los nombres de diferentes tipos de lápices y técnicas que antes le parecían misteriosas. Su transformación de padre pasivo a padre activamente involucrado fue gradual pero genuina. Marina, por su parte, fue perdiendo gradualmente el impulso de borrar aspectos de la vida de Sofía y ganando poco a poco la habilidad de organizar y apoyar sin controlar. Entregó la administración de la agenda educativa a Ricardo y aceptó, finalmente, que Sofía tenía territorios emocionales que no le pertenecían ni requerían su supervisión. La historia del dólar nunca volvió a ser contada en tono de escándalo porque se había transformado en una lección comunal sobre la importancia de la evidencia sobre el rumor, de la paciencia sobre la precipitación, de la protección sobre la destrucción. Años más tarde, cuando Sofía ya exponía en galerías que habían aprendido a pronunciar su nombre con respeto y admiración, alguien le preguntó si Gabriel había sido un héroe en su historia. La respuesta que dio reflejó una sabiduría que había crecido junto con su arte. No hay heroísmo en reconocer a una niña como una persona completa, respondió con la simplicidad que caracteriza las verdades más profundas. Lo que hubo fue la valentía de desmontar una escena injusta y la constancia de mantener un camino de respeto y crecimiento. Entre Elena, quien siempre sería recordada como amor y raíz, Ricardo, quien aprendió a pronunciar sí con voz firme
cuando se trataba de defender a su hija, Marina, quien desaprendió el impulso de controlar y aprendió el arte más difícil de acompañar, y Gabriel, quien llegó con una manzana y permaneció con una escucha atenta. Se construyó la red que permite a un corazón crecer sin tener que disculparse por su grandeza. Y en el fondo de un armario, en una caja que había cambiado de lugar varias veces pero nunca había perdido su importancia, aún existe un dólar antiguo al lado de postales descoloridas y un lazo de cabello desgastado. No es moneda de intercambio ni reliquia de museo. Es memoria viva, mapa emocional, promesa cumplida de que cuando la dignidad de una niña es puesta en duda, pueden hacer de allí un recorrido completo de reparación y triunfo. Gabriel sigue cruzando calles con pasos mesurados. Marina ocasionalmente todavía resiste, pero comprende. Ricardo ahora prepara café sin esperar reconocimiento. Y Sofía, aquella que un día fue acusada por un simple dólar, sostiene su lápiz como quien maneja un volante, con la precisión y la ternura de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige. Fin da historia. ¿Te ha emocionado esta historia de transformación y justicia? Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Dale like a este video si te tocó el corazón, la historia de Sofía. Suscríbete a nuestro canal para más relatos que celebran el triunfo del espíritu humano. Y déjanos un comentario contándonos cuál fue el momento que más te impactó. ¿Fue cuando Gabriel defendió a Sofía? ¿Cuando Ricardo finalmente encontró su voz como padre? ¿O tal vez cuando Marina comenzó su proceso de cambio? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad siempre encuentra su camino y que el amor genuino puede transformar hasta las situaciones más difíciles. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando historias que nos recuerdan lo mejor de la humanidad.